Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando el primer libro de Samuel, en el capítulo 5. El pasaje se llama El arca en tierra de los filisteos. Entonces, vamos a entender que los filisteos eran un pueblo que adoraba a varios dioses. A Dagón creo que fue uno de ellos, ¿verdad? Entonces, en una guerra en contra de Israel, capturan el arca, ¿verdad? Israel pierde la batalla. Lo que pasa es que Israel llevó el arca a la guerra, a la batalla para, se supone, obtener la victoria, pero en lugar de eso pierde Israel, muchos son muertos y los filisteos ven el arca estaba cubierta de oro, o sea, no era, eh, era de madera, pero estaba cubierta de oro, creo que fue lo que realmente llamó la atención, para tener un objeto. Yo creo que si hubiera sido totalmente de madera, no hubieran, pero ni por entendido que estaba un arca ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que llamó realmente la atención de los filisteos era que estaba cubierta de oro, ¿verdad? Y tener un objeto así de bonito, por así decirlo, era como interesante. Entonces, eh, vamos a leer, dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, ¿verdad? Y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Entonces, como les dije, ellos eh, adoraban a otro dios, a Dagón en este caso. De hecho, recuerden que en la historia de Sansón, los filisteos alaban a Dagón por haberle entregado a Sansón, su enemigo. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Lo que pasa es que ahora tener el arca de Dios es anatema a los filisteos. No tan solo porque no adoran a Jehová, sino porque son como reinos contrarios, ¿verdad? Pueden adorar, los filisteos pueden adorar a cualquier Dios, menos a Dios mismo, o sea, a Jehová, el Dios verdadero. Entonces vemos aquí como el arca les es por anatema, o sea, les va mal por tener el arca de Dios. Capítulo 4. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante de él, el arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Entonces vemos como el arca de Dios era ese anatema para los filisteos. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Entonces también son bastante supersticiosos. Se les cae la estatua de su dios, eh, realmente le quedó el tronco. Y pues dice el versículo 6, se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Como le dije entonces, al no pertenecer a ese lugar, Dios reclama, ¿verdad? Eh, ser devuelto a Israel. Versículo 7, y viendo esto los dos dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Aquí ellos reconocen que la causa de su desgracia, en este caso los tumores, es el arca de Dios. Entonces, convocaron pues todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gad. Y pusieron allá el arca del Dios de Israel. Gad todavía era otra ciudad de los filisteos. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad
desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces otra vez volvió a haber mortandad entre los filisteos. Aquí vemos como Dios, si bien Israel no pudo contra Filistea, contra los filisteos, contra ejércitos, entonces Dios hizo la obra solo prácticamente. Vemos como aquí Dios no necesita de nadie para hacer justicia. Aquí ya hirió a los de Asdod, ya hirió a los de Gat. Entonces, versículo 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Icrón, otra ciudad de Filistea. Y cuando el arca de Dios vino a Icrón, los securitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: envía el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Entonces aquí vemos como ellos reconocen, ¿verdad?, que es por causa del arca. Ya había llegado a Asdod, le fue mal, lo pasaron a Gad, otra vez le fue mal, y lo querían enviar a Ecrón. Y entonces los de Ecrón dijeron: no pasa, regresen el arca porque, para que no nos pase nada. Entonces vemos aquí como Israel no pudo contra los filisteos, pero Dios personalmente hizo el trabajo, ¿verdad? Y dio a Asdod y a Gat, ¿verdad? Este es un capítulo muy corto, vamos a ver con el tiempo. Apenas son 6 minutos, vamos a echar otro capítulo para hacer un poquito más largo el video. Y entonces los filisteos, vamos a empezar el capítulo 6, dice: los filisteos devuelven el arca. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes divinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera le hemos de volver a enviar a su lugar. Recuerden que Dios dio una cierta forma de cómo se tenía que transportar el arca, ¿verdad? Que la agarraron. De hecho, es muy parecido así como la tienen los filisteos en la imagen, más que eran nada más 4 sacerdotes, no 6. Nada más 4, uno en cada extremo. Y recuerden que incluso David se equivocó porque puso como una carreta y una vaca para que jalara el arca, cuando tiene que ser así, como en la imagen, así con 4 hombres, uno a cada extremo. Entonces aquí ella se pregunta cómo debemos de enviar el arca, ¿verdad? Para que se cure. Entonces ellos dijeron: si me es el arca del Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagada de la expresión. Pues entonces aquí reconocieron que el haber tomado el arca fue una equivocación, como un insulto o algo así. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? A ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 túmulos de oro y 5 ratones de oro, por lo que una misma plaga afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Entonces, ¿por qué eligieron tumores? Porque fueron heridos de tumores. O sea, 5 no dice exactamente por qué. Ratones por... bueno, no leí que hayan sido afligidos con ratones, nada más con puros tumores. Bueno, entonces le dieron tumores y ratones de oro. Y así se supone que iban a expiarse, ¿verdad? Como a calmar la ira de Dios, ¿verdad? Pagándole los tumores y los ratones de oro. Entonces, versículo 5. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá liberará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Versículo 6. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón?
como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón. Entonces ellos sí sabían, ¿verdad? Cómo Israel estuvo en Egipto y que no los quiere dejar, y que Faraón no los quiere dejar ir, ¿verdad? Y que Egipto fue destruido por esa razón. Después que los habían tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Y se fueron. Entonces ellos sabían la historia de Israel, conocían quién era Jehová. Hacer pues ahora un carro nuevo y tomar luego las vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y hacer volver sus becerros detrás de ellos a casa. Aquí entonces no la van a transportar ellos, ¿verdad? Sino que la van a hacer en un carro, así como una carreta, con unas vacas, y que se la lleven. Versículo 8. Y si tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que la habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ellas y la dejaréis que se vaya. Entonces, las joyas de oro que se mencionan son los primores y los ratones de oro. Entonces, que dice aquí que es una ofrenda, ¿verdad? Por la culpa. Las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Entonces aquí todavía medio que dudaban, ¿verdad? Pero ya era muy grande lo que le había pasado, tumores, ratones. Algo tenían que hacer y se le ocurrió devolver el arca. Entonces, y aquellos hombres lo hicieron así, tomaron las vacas que criaban, las pusieron al carro y encerraron en casa su becerro. Aquí la palabra usir, es decir que le pusieron, se las pusieron a las vacas, pues, así como un caballo, ¿verdad? Usir fue entonces, le pusieron en la carreta para que la jalara la vaca. Encerró en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían caminando recto. Y seguían caminando recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Entonces aquí vemos cómo Dios controló en cierta forma, ¿verdad?, las vacas, porque dice que caminaron derechito hasta Bet-Semes. Entonces, y los filisteos estaban vigilando a ver si es cierto que se iba hasta Bet-Semes. Y si los de Bet-Semes llegaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Entonces Bet-Semes ya es de Israel, y estaban ahí trabajando en el campo, y vieron el arca, entonces fueron a. Es decir, el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y por allí, donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto. Entonces, eh, en aquella época se veía mucho sobre lo espiritual. Aquí dice que cuando los de Bet-Semes, cuando se paró el arca, con la madera del carro, mataron a las vacas que llevaron el arca, ¿verdad? Y ofrecieron las vacas en holocausto, por haber devuelto el sacrificio, pues, por haber devuelto el arca. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y en la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificio a Jehová en aquel día. Entonces fue un milagro muy grande el haber recuperado el arca y sin ninguna guerra, sin una batalla, ¿verdad? Sin derramamiento de sangre. Fue un milagro muy grande.
Versículo 16 dice, cuando vieron esto los 5 príncipes de los filisteos, volvieron a Ecrón el mismo día. Entonces vieron que el arca la tomaron los israelitas y se fueron. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos de expiación a Jehová. Porque eran 5, entonces aquí está la respuesta, ¿por qué 5 tumores? Tumores porque así fueron heridos. Fue entonces uno por Adot, otro por Gaza, otro por Ascalón, otro por Gat y otro por Ecrón. 5 ciudades bien filisteas, o por lo menos las ciudades que fueron dañadas, por así decirlo. El verso 18 dice, y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas en muro. Entonces aquí dice claramente que todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Yo creo que en aquel momento Filistea era mucho más grande, ¿verdad? Porque dice que eran 5 ciudades las afectadas, pero a lo mejor había muchas más ciudades en Filistea en aquella época. Como les dije en el otro video de Filistea, salieron los griegos. De ahí salieron los griegos de Filistea. Entonces, dice la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová es en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque he mirado dentro del arca de Jehová. Entonces aquí los de Bet-Semes, pues sí que ofrecieron holocausto a Dios, pero se atrevieron a mirar adentro del arca, ¿verdad? Entonces fue un insulto para Dios y los tuvo que hacer morir. Hizo morir el pueblo a 50.070 hombres. 50.070 hombres. Demasiada gente lloró al pueblo, porque Jehová le había herido con tan gran mortandad. Entonces fue un insulto para Dios el haber abierto el arca y mirado dentro, ¿verdad? Entonces, por eso mató a 50.070 hombres. Y dijeron a Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿Quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriath Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevarla a vosotros. Entonces aquí vemos que pues si bien se regocijaron por haber recuperado el arca, pero también se entristecieron, ¿verdad? Entonces les ganó la curiosidad, abrieron el arca y fueron muertos. No fue ni la primera ni la última vez. Recuerdo incluso cuando David transporta el arca, la quiere transportar a Jerusalén, creo me parece. También uno fue muerto por haber tocado y mirado dentro del arca. Entonces vamos a dejar hasta aquí el video de hoy. Como les dije, aquí el arca de Dios fue anatema para los filisteos, porque no era su Dios, ¿verdad? Y dio a las 5 ciudades, me parece, sino entonces para qué ofrecer 5 tumores. Y ratones también afligieron a los filisteos. Entonces, ¿y qué hacían los ratones? Dañaban la agricultura, el ganado. Entonces, aquí tanto los filisteos como Israel fueron dañados, ¿verdad? 50.000 hombres fueron muertos en Israel por haber visto dentro del arca. Y los filisteos fueron heridos con enfermedad de tumores y con ratones en el campo y en el ganado. Entonces vamos a dar aquí el video. ¿Qué podemos aprender? ¿Por qué les pasó eso? Porque no sabían cómo transportar el arca, ¿verdad? Y todavía se atrevieron a mirar adentro, y por eso murieron los filisteos, pues les era por anatema porque no era su Dios. Entonces, hay que cuidar mucho nuestra relación con Dios y tratar de ser lo más correcto
correctamente posible delante de Dios. ¿Va? Entonces Dios te bendiga.